hoy en la escuela de nuestra Santísima Virgen María, porque ella es la maestra de este reino. Y por eso nuestro programa se llama Hacia el Reino, por María, en María y con María, porque ella es la que nos enseña. Bueno, matriculados juntos, ustedes y yo, en esta escuela, vamos hoy a meditar, a continuar la meditación de los capítulos del volumen 11, que en este día corresponden a agosto 20, 27, septiembre 3 y 6 de 1913. Ya sabemos que reunimos varios capítulos porque encontramos en ellos un denominador común, una verdad fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental hoy? En el reino hay que morir para vivir. Esa es la verdad de la que nos hablan estos capítulos, cada uno de diferente óptica, pero teniendo como fundamento esa exigencia de Jesús. Iniciemos entonces alabando a nuestra Madre con esas mismas palabras con que Dios la ensalzó a ella a través del ángel. A ti, Madre, hija predilecta de Dios Padre, Madre admirable de Dios Hijo y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. A ti honor y gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así darnos a nosotros la luz para poder comprender estas verdades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces con el contenido del capítulo de agosto 20 de 1913, donde Jesús nos enseña que para vivir en la divina voluntad, la vida de la propia voluntad debe terminar. Nuestra voluntad debe morir. Terminar la vida es morir. Luisa inicia este capítulo contándole una experiencia espiritual que vive. Ella ve en torno a ella muchas almas con las manos extendidas y también ve a Jesús. Y esas almas con las manos extendidas le decían: ya que Jesús está en ti y con él todos los bienes, toma y danos a nosotras. O sea, las almas le están pidiendo a Luisa, y Luisa se siente extrañada por eso, y le cuenta a Jesús eso que le está pasando. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice: hija mía, en mi voluntad están todos los bienes posibles, y el alma que vive en ella es necesario que esté con confianza obrando junto conmigo como dueña. Una primera verdad importante para meditar y para vivir. Jesús le pide al alma confianza.
¿cuál es la confianza? Si Jesús ha dicho que cuando nosotros nos fundimos en Él, es Él el que actúa en nosotros, y que esa voluntad divina nos va llenando de todos sus bienes, y qué bien hay que no esté encerrado en la voluntad de Dios, es la poseedora de todos los bienes. Entonces el alma que entra a vivir en este reino de la voluntad de Dios tiene que tener la confianza de que ya ella es dueña. Y como lo dice Jesús en varias ocasiones, no tiene necesidad de pedir, sino de tomar. Porque si no, es porque no tiene confianza. Es como cuando tú estás en la casa de tu mamá, que es tu casa, y en vez de abrir la nevera tienes sed y tomar agua, tomar un vaso y tomar agua, vas donde tu mamá y le pides permiso o le pides que te dé agua. Te va a decir tu mamá, ¿y por qué no la tomas? Si esta es tu casa. El que pide el agua es el extraño, el que no vive ahí. Ese es el que pide. Pero cuando tú estás en tu casa, tú no pides, tú tomas. Eso es lo que Jesús nos dice. Que vivamos con esa confianza, porque si no tenemos esa confianza, pues no vamos a disfrutar de nada. Por eso le dice, es necesario que esté con confianza obrando junto conmigo como dueña. Todos esperan, las criaturas todo esperan de esta alma. Y si no lo tienen, se sienten defraudadas. ¿Cómo puede dar si no está con toda confianza obrando junto conmigo? Porque ¿para qué se une el alma con Jesús? Para obrar junto con Él. Jesús entra a obrar en la criatura, pero la criatura se une a ese actuar de Jesús. Por eso, al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria la confianza para dar, la simplicidad para comunicarse a todos con el desinterés de sí, para poder vivir toda para mí y para el prójimo. Tal soy yo. Una vez más, se trata de vivir la vida de Jesús. ¿Y en quién o en qué estuvo centrada la vida de Jesús? ¿Cuál fue su intención? La gloria del Padre y el bien de las criaturas. No es más. ¿Cuál debe ser nuestro interés? Siempre complacer a Jesús, glorificarlo a Él, al Padre, al Espíritu Santo y al hacer bien al prójimo. Un desinterés de sí, dice Jesús. Ya no debemos pensar en nosotros, ni en lo que quiero, ni en lo que me hace falta, ni en lo que me pasa. Un olvido total de sí mismo. ¿Para qué? Para pensar en los demás. Entonces ya la vida del alma que vive en la divina voluntad es una vida en función de los demás. Y para estar en función de los demás y vivir solo para Dios, necesita morir a sí misma, a sus gustos, a sus necesidades. Pues ya no va a sentir necesidad, porque si se ha abandonado a Dios para dejar que Dios haga con ella lo que quiera, Dios le proveerá y ella se contentará con lo que Dios le provee. Entonces vive abandonada y ese abandono la lleva a un desapego, a un olvido de sí y para poderse centrar en lo que Jesús quiere. Dice él, le es necesaria la confianza para dar, pero para poder dar tiene que considerar suyo. Tú no das lo que no es tuyo. Para tú poder dar tienes que saber que eso te pertenece.
Y esa es la confianza con la que debe vivir. Ya no pedir, sino tomar. Por eso las almas le dicen, toma, toma para que nos des. Continúa Jesús explicándonos en este mismo capítulo. Dice, hija mía, a quien en verdad hace mi voluntad, le sucede como al árbol injertado, que la fuerza del injerto tiene virtud de hacer destruir la vida del árbol que recibe el injerto. Aquí tenemos en la lámina superior un injerto. El tronco es el árbol viejo y las pequeñas ramas que se ven son los injertos. ¿Para qué? Para que la vida que tenía el tronco desaparece y queda la vida del injerto. Porque esa es la fuerza del injerto, destruye la vida del árbol para darle su propia vida. Y continúa Jesús explicándonos, así que no más los frutos ni las hojas del primer árbol se ven, sino los del injerto, que son los que vemos abajo. Y si el primer árbol dijera al injerto, quiero retener para mí al menos una pequeña ramita, para poder dar también yo algún fruto, o para hacerle conocer a todos que yo todavía existo, el injerto, ¿qué le diría? Tú no tienes ya razón de existir, porque después que te has sometido a recibir mi injerto, la vida será toda mía. En la comparación, Jesús tiene unas comparaciones hermosas, es un gran pedagogo, pues Jesús. Y así nos dice, nosotros somos ese tronco viejo. ¿Y qué es lo que se nos injerta? La voluntad divina, a la que nos unimos de una manera voluntaria, consciente, gozosa. Ese injerto que va a hacer que ya nuestra vida desaparezca, para que quede la vida del injerto, que es la voluntad divina. Y tenemos que estar dispuestos a que todo lo nuestro desaparezca, todo, 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 para que ya no sea nuestra vida, sino la vida de Jesús en nosotros. Eso es el vivir en la voluntad de Dios. Que nuestra vida desaparezca para que viva Jesús en nosotros. Jesús sea el que mire, Jesús sea el que escuche, Jesús sea el que hable, Jesús sea el que piense. Y pensando o meditando en esto, pues uno le parece o imposible o sorprendente, pero Dios todo lo puede. Es Él el que nos está llamando a esta vida. Es Él el que nos está dando el don de su voluntad, que es el injerto que quiere hacer en nosotros. ¿Qué es lo único que nosotros nos toca poner? La disposición, quererlo y dejarlo a Él hacer. Creerlo, diría yo, porque a veces nos cuesta creerlo, es creerlo para poder llenarnos de confianza y dejarlo hacer para que ese injerto realice en nosotros todo lo que quiera realizar, de los frutos que quiere, broten las ramas que quiere, porque ya no nos pertenecemos. Como lo hemos dicho en varios talleres, esto se inicia con el bautismo, porque ¿qué es lo que hace el bautismo? Por eso vivir en la divina voluntad es vivir la plenitud del bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? El bautismo nos injerta en Cristo. ¿Para qué? Para que surja la vida de Cristo en nosotros, no la nuestra. Pero como se nos bautiza y no se nos da el conocimiento suficiente, ni nosotros procuramos obtenerlo, seguimos viviendo nosotros, con un Jesús al lado,
ayudándonos, de auxiliar, pero no dueño de nuestra vida. Pero conociendo ya estas verdades del reino de la divina voluntad, ya vamos comprendiendo que se trata de que nuestra vida ya no es vida nuestra, sino de Jesús. Él es nuestra vida. Y entonces sí viviremos esa plenitud bautismal. La plenitud de esa gracia bautismal que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso Jesús sigue diciendo en este mismo capítulo de agosto 20, así el alma que hace mi voluntad puede decir, mi vida ha terminado. No más mis obras saldrán de mí. No más mis obras. No más mis pensamientos. No más mis palabras. Lo que va a salir de mí son las obras, los pensamientos, las palabras. ¿De quién? De Cristo. Porque he tomado como vida la voluntad de Cristo, aquel cuya voluntad es mi vida. Es ese vivir en la voluntad de Dios, es vivir escondidos en Cristo. Y escondiéndonos en Cristo, es Cristo el que aparece, para luego escondernos con Cristo en Dios. Y Jesús nos dice, ¿qué pasa cuando esto haces? Sucede la verdadera, real, sacramental transformación. Sacramental transformación. ¿Cuál es la sacramental transformación? ¿Qué le sucede a la hostia? Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, la vida de Jesús entra en esa hostia por las palabras del sacerdote, en virtud de las palabras del sacerdote, que son las palabras de Jesús. Pero en el alma, que llama a la voluntad de Dios a obrar en ella y se dispone a que la voluntad de Dios viva en ella, es en virtud de esa voluntad de Dios a quien ella llama y a quien ella deja reinar, la que pronuncia las palabras de la consagración en el alma. ¿Y qué sucede? Lo que sucede en la hostia. Ya no es ni Pedro, ni Elena, ni Marta, ni Nidia, ni Patricia, sino Jesús. Sucede la verdadera, dice Jesús, real, sacramental transformación. ¿En quién? En el alma, quien hace su voluntad, en virtud de la voluntad divina que esa alma llama y deja reinar. Entonces Jesús a esa alma le dice, tú eres vida mía, sangre mía, huesos míos, porque ya no es el alma, ya no es Elena, ni Marta, ni Carmen, ni Jorge, ni Rodolfo, ni Francisco, sino Jesús. Es algo grande, hermoso. Se siente uno abrumado ante la grandeza de este don. Por eso se dice que es convertirnos en hostias vivas. Es el cumplimiento de las palabras de San Pablo. Transfórmanos en ofrenda permanente. Y termina esta explicación haciendo otra comparación para que lo tengamos más claro. Dice, en cuanto el alma se decide a vivir en mi querer, que es lo mismo que vivir en su voluntad, mi voluntad me crea
a mí mismo en el alma. Lo que sucede en la consagración. ¿Qué sucede en la consagración? Jesús se crea a sí mismo en la hostia, se crea a sí mismo en el vino. En el alma que vive en su voluntad, Jesús se crea a sí mismo en el alma. Continúa diciendo, y a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Cuando decimos, ya con todas las condiciones que requiere un acto hecho en la voluntad de Dios, ven Jesús a comer en mí, ven Jesús a trabajar en mí, y lo digo de una manera consciente, y ese trabajo está hecho para la gloria de Dios, trabajando lo mejor posible, con todas las condiciones de un acto lleno de virtud. Entonces, ¿quién trabaja en esa alma? Jesús. ¿Quién come en esa alma? Jesús. Por eso dice, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Por eso en la lámina, esa alma está durmiendo, esa persona está durmiendo, pero está durmiendo en la voluntad de Dios. Entonces es Jesús que duerme en ella. La otra está comiendo un pan que tiene en la mano, Jesús lo está haciendo en ella. Las otras salieron de paseo, es Jesús que está divirtiéndose en ellas. La otra está trabajando, es Jesús que está trabajando en ella, porque todo lo han hecho en el fiat, en la voluntad de Dios. Dice, sucede propiamente como a un cáliz lleno de partículas consagradas. Fijémonos la comparación que Jesús hace. Es el mismo Jesús lo que lo está diciendo. ¿Qué sucede en un cáliz lleno de partículas consagradas? Por cuantas partículas hay, tantos Jesús están, uno en cada partícula, un Jesús en cada hostia. Así el alma, en virtud de mi voluntad, me contiene en todo y en cada parte de su ser. Cuando yo hago un acto en la voluntad de Dios, Jesús se crea a sí mismo en mí. Entonces Jesús está en mis miradas, en mis palabras, en mis pasos, en mis movimientos, en mis respiros, en el palpitar de mi corazón, en el circular de mi sangre. Jesús está en todo. Y esa alma que vive en la voluntad de Dios, está haciendo ese acto en la voluntad de Dios, contiene a Jesús en todo su ser, en cada parte de su ser. Quien hace mi voluntad hace la verdadera comunión eterna y comunión con fruto completo. ¿Cuál es el fruto completo? Poseer la vida de Jesús. Pasamos ahorita a otro capítulo, que es el de agosto 27 de 1913. Incluí este capítulo porque me pareció importante. Jesús nos quiere mostrar, porque nada de lo que Luisa ha escrito carece de valor o de importancia. Y Jesús le puso un orden. Y por algo Jesús permitió este capítulo en medio de los otros. ¿Qué le sucede aquí? Que el demonio empieza a tentar a Luisa. Le empieza a poner pensamientos de que ha cometido pecado, que se ha distraído, que se ha salido de la voluntad de Dios, en otras palabras. La empieza a turbar, haciéndole sentir que no está en la voluntad de Dios, porque el demonio sabe que lo que a Luisa más le llega es la voluntad de Dios. Y ella dice, mientras estaba abandonada en tus brazos,
como si ni siquiera diera un pensamiento a mi gran desventura, los demás, y tú sabes quiénes son, me susurran al oído. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Has cometido pecados? ¿Te has distraído? Dice Luisa, y lo que es peor, mientras me dicen esto, yo siento que no quiero oírlos, porque como si interrumpen mi sueño, como que si me sacan de tus brazos, porque yo estoy abandonada en tus brazos. Y le dice a Jesús, esto me da dolor, esto me hace sufrir, pues yo quiero mantenerme en ti. Le dice, ¿no te has dado cuenta de cuán duro me es este dolor? Y le dice, pues no te has dado cuenta cuando no has venido a socorrerme, ¿no? Le está haciendo un reclamo a Jesús. Vamos a ver qué le dice Jesús. Jesús le dice, hija mía, pobre hija mía, te quieren afligir, ¿no es verdad? Ah, hija mía, hago tanto para tenerte en paz y ellos te quieren turbar. No, no, debes saber que el primero en disgustarse, si tú te atrevieras a ofenderme, sería yo. Por eso yo sería el primero en decírtelo. Si yo no te digo nada, no te preocupes. ¿Quieres saber quién es la causa de todo esto? Es el demonio. ¿Por qué? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Con el gran deseo de vivir estas verdades, las meditamos, nos proponemos no hacer nada sin llamar a la voluntad de Dios a vivir en nosotros. Y de pronto el demonio, como odia la divina voluntad y no soporta que un alma viva en la voluntad de Dios, porque esa es su derrota definitiva, trata de turbarnos. Primero, apartar nuestro pensamiento de la voluntad de Dios para entretenernos en nosotros. Entonces nos ponemos a pensar, Dios mío, yo no avanzo, qué mala soy, hoy se me olvidó hacer el acto preventivo, muchas cosas he hecho hoy en día y no me he unido a la voluntad de Dios, pero tantas cosas nos puede turbar. ¿Será verdad que voy a vivir en la voluntad de Dios? Muchas cosas el demonio intenta turbarnos. ¿Qué nos dice Jesús? No le pongas atención. Que yo soy el que te va a corregir cuando vea que no estás bien, pero soy yo. No le hagas caso al demonio. Y Jesús nunca produce turbación. Jesús produce paz, gozo, no turbación. Entonces Jesús le termina explicando. Él, habla del demonio, se corroe de rabia y cada vez que hablas de los efectos de mi voluntad a quien se te acerca, Luisa, pues feliz difundiendo este reino de la divina voluntad a las personas que llegan a su casa a aprender a tejer o a hacer las horas de la pasión con ella. Y Jesús le dice, Él se corroe de rabia. Por eso cada vez que hablas de los efectos de mi voluntad a quien se te acerca, monta en furor. Y no pudiendo él acercarse a quien hace mi voluntad, o sea, no pudiendo acercarse a Luisa directamente, da la vuelta y se va a quien puede acercársete bajo aspecto de bien, a través de otras personas, para tener al menos el mísero intento de turbar el cielo sereno del alma en la que me deleito morar. Por eso desde lejos truena y relampaguea, creyendo hacer con esto alguna cosa. Pero pobrecito, la fuerza de mi voluntad rompe sus piernas, hace caer truenos y relámpagos sobre él mismo, y queda más enfurecido que antes. Porque toda la astucia del enemigo es impedir que el conocimiento de la divina voluntad salga a la luz, porque él perdería su reino en la tierra. Tengámoslo presente, para no darle cabida ni a la turbación, ni al desánimo, ni al desaliento, ni a la inconstancia.
En el mismo capítulo le dice Jesús a Luisa, capítulo de agosto 27 de 1913. Además, no es cierto como tú dices. ¿A qué aprovecha mi estado? Porque esa es la turbación que le hace sentir a Luisa, que ella está perdiendo el tiempo. Que ahí, en esa forma como ella vive, en la cama, sin hacer nada, eso no le aprovecha. Jesús le dice, debes saber que en el alma que hace en verdad mi voluntad, en verdad, es tal y tanta la virtud de mi querer, que en el lugar donde esté dicha alma, si yo me acerco para mandar castigos, encontrando mi voluntad y mi mismo amor, no me quiero castigar a mí mismo en esa alma. Es más, por ella quedo herido y sin fuerzas. Y en lugar de castigar, me voy a arrojar en brazos de esa alma que contiene mi querer y mi amor. Me reposo y quedo descansando. Estos son los bienes que trae un alma que vive en la voluntad de Dios. Se convierte como en un pararrayo de la justicia. Porque cuando Dios quiere castigar a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, y encuentra allí un alma que en verdad, como dice él, en verdad hace su voluntad, él no se acerca a mandar castigo. ¿Por qué? Porque en el alma vive Jesús. Y dice él, sería como castigarme a mí mismo en esa alma. Él se reconoce a sí mismo en el alma que hace su voluntad. Dice, por el contrario, esa alma me hiere, me deja sin fuerzas. Y entonces yo, en vez de castigar, me arrojo en ella para encontrar en ella reposo, consuelo, descanso. Y es lo que hace Jesús aquí. Él está atormentado por tantas ofensas, pero donde está Luisa, encuentra en ella consuelo y se desahoga con ella y ella lo consuela, le hace descansar, le da reposo con sus besos, con sus oraciones, con sus reparaciones. Y Jesús termina explicándole a Luisa, dice, si tú supieras en qué aprietos de amor me pones, aprietos de amor, dice Jesús a Luisa, cuánto sufro cuando te veo mínimamente descontenta o turbada por causa mía. Estarías más contenta y los otros dejarían de causarte molestia. Y eso es lo que el alma debe pensar. A Jesús no le gusta la turbación. El alma turbada hace sufrir a Jesús. Por eso el alma no debe permitir su turbación. Entonces Luisa le dice, le duele, ¿no?, hacerlo sufrir. Pero Jesús le dice, hija mía, no te turbes por esto. Los sufrimientos que me vienen del amor del alma contienen a la vez grandes gozos. Porque el amor verdadero, por cuanto lleva sufrimientos, no está jamás separado del gran gozo y de indecibles contentos. Luisa sufre porque hace sufrir a Jesús, pero ya eso es una muestra de amor. Y por eso cuando ella le dice, ay Jesús, ¿cómo te hago sufrir? O sea, ella sufre porque lo hace sufrir y él dice, no te preocupes, que ese sufrimiento que vives porque me hace sufrir, a mí me da gozo, porque me demuestra que me amas con amor verdadero. Y en el amor verdadero, aun cuando hay sufrimiento, también hay gozo y contento. ¿Quién da ese gozo y contento? El amor. Así haga sufrir, produce gozo. Es como cuando
alguien te provocó un disgusto, alguien a quien tú quieres mucho, te provocó un disgusto por cualquier cosa, porque te contestó mal, porque se le olvidó hacer lo que le dijiste, y la persona le da un dolor, haberte producido a ti ese descontento. ¿Qué te causa a ti ver a esa criatura a quien tú amas con dolor por ti? Porque te disgustó, porque te ofendió, porque te lastimó. ¿Qué sientes? El gozo del amor, la alegría de saber que te ama. Y entonces ese sufrimiento que te pudo producir dijéramos, su debilidad o su error, se convierte para ti en gozo. Eso es lo que Jesús nos quiere decir aquí. Entramos a otro capítulo de septiembre 3 de 1913. Recordemos nuestro tema central. Para vivir en la divina voluntad, la vida propia tiene que desaparecer. O sea, hay que morir a nosotros mismos para poder que Jesús viva en nosotros. Ese morir para vivir. Esa es nuestra consideración hoy. Y esto lo vamos también a considerar a través de este capítulo de septiembre 3 de 1913. Dice, mientras estaba rezando, y Luisa le parece que eso que estaba haciendo era como soberbia. Y por eso dice, yo no sé explicarme bien, puede ser también una fina soberbia mía. Pero mientras yo estaba rezando, mientras yo rezo, yo no pienso nunca en mí misma o en mis miserias, sino que tan pronto yo empiezo a orar, siempre pienso en reparar, en consolar a Jesús por los pecadores, por todos los que le ofenden. Pero advierte algo más, dice, no es que yo lo piense desde antes, como quien dice, bueno, voy a orar para reparar, para pedir perdón por todos. No, ella ese pensamiento no lo tiene antes, mejor dicho, entra a rezar sin ninguna intención. Basta que me ponga a rezar y me encuentro en este punto. O sea, es automáticamente que su oración siempre va dirigida a eso, a reparar, a consolar a Jesús, a pedir por los pecadores y por todos los que le ofenden. Estaba pensando en esto y mi siempre amable Jesús viniendo me ha dicho, hija mía, ¿cómo? ¿Te preocupas por esto? O sea, no es soberbia. Ella estaba preocupada porque le parecía que era una fina soberbia darse cuenta que ella, cuando rezaba, automáticamente nunca pensaba en sí misma, sino en orar y reparar y consolar a Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿por qué te preocupas por esto? Continúa en el capítulo diciendo, tú debes saber que cuando yo pongo al alma en mi voluntad y ella hace estable morada en mi querer, esa estable morada es algo continuo, ¿no? Siendo que mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables, ya lo veíamos en el primer capítulo, la voluntad de Dios contiene todos los bienes. Por eso el alma se siente que abunda de todo. Se pone en mis mismas condiciones. Esto es, que siente necesidad de dar en vez de recibir. El alma que vive en la voluntad de Dios, y ese es uno de los signos de que el alma vive en la voluntad de Dios, no siente necesidad de recibir, de pedir, de pensar en sí misma, como le pasaba a Luisa. Ella siente necesidad de dar, de consolar a Jesús, de llevar bien a las almas, de tomar para poder repartir. Y siente que ella de nada tiene necesidad.
¿Por qué? Porque si algo ella quiere, lo puede tomar. No lo pide, porque se siente dueña. Y como mi voluntad contiene una fuerza irresistible de querer dar, solo queda contenta cuando da. Y mientras da, queda más sedienta de dar. Y en qué aprieto se encuentra cuando quiere dar y no encuentra a quién dar. Bueno, ahora pongo el ejemplo de esta oración. Ya todos, pues, pienso que muchos conocen la oración del perdón. Es un claro ejemplo. ¿Qué hacemos? Tomamos la voluntad de Dios. En virtud de la divina voluntad, perdono, tomo el perdón de Dios a fulano de tal por esto. Y tomo el amor de Jesús, el amor con que Jesús la ama. Yo lo tomo, lo hago mío para amarla a ella con ese mismo amor con que Jesús la ama. Y la bendigo con la bendición de Jesús. Entonces yo considero mío todo lo de Jesús. Ahora se me viene a la mente otro ejemplo de una persona que ya conociendo la divina voluntad y pues estaba ejercitando en este vivir, le tocó en una misión que hizo enfrentarse a un caso de posesión diabólica. Y no estaba el sacerdote en la localidad. Y el caso se le presentó dentro de su trabajo apostólico. Y ya un sacerdote le había advertido que los misioneros tenían el deber de ejercitar lo que el Evangelio les mandaba, ¿no? Expulsar demonios. Entonces, esta persona tomó la voluntad de Dios, tomó el poder de Jesús y con su misma voluntad, con esa voluntad con la que él expulsaba a los demonios, con esa misma voluntad expulsó el demonio de esta alma. Y el demonio salió y la persona quedó libre. Sin que ella hubiera hecho casos o tenido experiencia de exorcismos ni nada. ¿Por qué? Porque se vio abocada a una circunstancia y no se puso a pedirle a Dios. No, ella tomó esa voluntad de Dios. Y con ese poder de esa voluntad de Dios, con el mismo poder con que Jesús expulsa a los demonios, ella expulsó el demonio de esa alma. Hizo suyo el poder de Jesús. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús aquí. Que sintamos que ya podemos tomar, no lo debemos pedir. Actuar con confianza, porque nuestro único deseo es dar consuelo a Jesús, hacer bien a las almas. Y lo que le produce alegría a esa alma es dar. Dice, y mientras da, queda más sedienta de dar. El dolor es querer dar y no encontrar a quien dar, porque no quieren recibir. Es la misma vida de Jesús, es que es la misma vida de Jesús. Continuamos este capítulo de septiembre 3 de 1913. Dice, hija, el alma que hace mi voluntad la pongo en mis mismas condiciones. Le doy parte en mis grandes gozos y amarguras. Y todo su obrar está sellado con el desinterés de sí misma. Clave. Desinterés de sí misma. Ah, sí. Quien hace mi querer es el verdadero sol que da luz y calor a todos. Esa es la función del sol. El sol tiene una función universal. Da luz y calor a todos. Mientras da a todos, el sol no toma nada de ninguno. El sol no tiene necesidad de nadie, porque él es superior a todo. No hay sobre la tierra quien pueda igualarlo en la luz
y en el gran fuego que contiene. Esta experiencia es la que el alma debe vivir, pero no por ella, porque el alma sigue siendo nada. El alma toma las mismas condiciones de Jesús porque posee su voluntad. Y Jesús es el sol que nace de lo alto. Y se da entonces en el alma como una doble experiencia, su nada, pero al mismo tiempo la confianza de que es Jesús en ella. Y esa actitud del alma, de la experiencia de su nada y al mismo tiempo la certeza de Jesús en ella, por eso Jesús dice, reconóceme en ti, reconóceme en ti. Cree que yo estoy en ti. Y cuando el alma ya vive eso, Jesús sella su actuar con el desinterés de sí misma y le participa sus gozos y amarguras a la par, ¿no? Y hace que esa alma sea un sol, del cual lleguen grandes bienes a la humanidad. Entonces es hacernos una sola cosa con Jesús. Y termina Jesús este capítulo diciendo, si las criaturas pudieran ver a un alma que hace mi voluntad, la verían más que sol majestuoso en acto de hacer bien a todos. Por eso el alma que vive en la voluntad de Dios, todas sus oraciones son universales, todos sus deseos son universales, en todos sus actos hay ese sello de universalidad, porque haga lo que haga, póngale que está pelando papas en la cocina. En ese acto de pelar papas se está abrazando el acto de todas las criaturas de todos los tiempos. Y le está dando a Dios la gloria, el amor, la adoración que todas las criaturas de todos los tiempos debieran darle con el trabajo realizado con sus manos y reparando cuando esos trabajos no han sido hechos para la gloria de Dios o por el contrario le han ofendido. La verían más que sol majestuoso en acto de hacer bien a todos, y lo que es más, descubrirían en este sol a mí mismo. Porque en el alma que vive en la voluntad de Dios está Jesús. Así que la señal de que el alma ha llegado a ser mi voluntad en sí es si se siente en condiciones de dar. ¿Has comprendido? Dice Jesús. Y aquí esta cita que también es importante leerla, dice, hija mía, pongo mi divina voluntad en tu alma como principio de vida, de la cual descenderán todos tus actos como de un solo punto, que difundiéndose en todo tu ser, en el alma y en el cuerpo, te harán sentir la vida palpitante de mi querer divino en ti. Es Jesús en el alma. Por eso descubrirán a Jesús en esa alma. Y completamos este taller meditando este capítulo donde Jesús habla de las horas de la pasión, que es de septiembre 6 de 1913. ¿Y qué tiene que ver esto con el morir para vivir? Pues Jesús mismo lo dice. Porque quien medita con las horas de la pasión está tomando las mismas oraciones de Jesús. En otras palabras, el alma le presta su humanidad a Jesús para que Jesús venga a orar en ella. Entonces ya el alma desaparece y queda Jesús. Dice así en este capítulo de septiembre 6 de 1913.
estaba pensando en las horas de la pasión escritas y en que, como están sin indulgencias, quien las hace no gana nada, mientras que hay tantas oraciones enriquecidas con tantas indulgencias. Eso pensaba Luisa. Y Jesús le dice: hija mía, con las oraciones indulgenciadas se gana alguna cosa. En cambio, las horas de mi pasión son mis mismas oraciones, mis reparaciones y todo amor han salido propiamente del fondo de mi corazón. O sea, no es la oración de la criatura, no es la reparación de la criatura, es la oración de Jesús. ¿Y qué indulgencia va a ganar Jesús si Él es Dios? ¿Ve? Porque el alma tiene que olvidarse de sí misma y sentir que es Jesús quien ora en ella. Entonces, ¿para qué indulgencias? Si sencillamente es una oración de Jesús con los efectos de una oración divina. Y salen del fondo de su corazón. Es Jesús orando en la criatura. Esto hay que creerlo, porque da dolor que personas que inician un reloj viviente o inician la meditación diaria de las horas de la pasión pronto la dejan. ¿Por qué la dejan? Porque se dejan llevar por la tentación del demonio. ¿Por qué? Porque las horas de la... ¿Dónde destruyó Jesús al demonio? El poder del demonio en la cruz. Con su sangre, con sus llagas. Y el alma que hace las horas de la pasión sencillamente está dejando que Jesús prolongue en ella sus oraciones, sus reparaciones, sus intenciones. Y el demonio por eso busca apartarla. Entonces la hace ser inconstante. A eso tenemos que ponerle mucha atención, porque da dolor ver cuando el alma abandona las horas de la pasión. ¿Que exige sacrificio? Sí. Constancia, sí. Pero es algo grande. Y todo lo grande tiene un precio alto. Y miren, cuando el alma ha superado la pereza, le ha dado el primer lugar a las horas de la pasión, haciendo los sacrificios que tenga que hacer, llega un momento en que ya no le cuesta, ya se vuelve una necesidad la meditación de la pasión de Cristo. Sigue Jesús hablándonos de estas horas de la pasión. Le dice a Luisa, acuérdense que Luisa le estaba pidiendo indulgencia, ¿verdad? Le dice: ¿has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para hacerla juntos y he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? O sea, los efectos de esas horas de la pasión. Cambiar los flagelos en gracias. Por ejemplo, en este tiempo que hay tanto pecado y por supuesto nos hacemos merecedores de la justicia divina. Y Jesús, a través de las horas de la pasión, cambia los castigos en gracias. Ahora que estamos viviendo esta pandemia mundial, ¿cuánto necesitamos las horas de la pasión? Porque es que el coronavirus es un castigo, es un flagelo de Dios al mundo, porque se ha olvidado de Él, porque lo ha ofendido mucho. Y Dios permitió que quienes fueran, los enemigos que fueran, pues crearan ese virus para diezmar la población, para llevarnos a una economía fracasada y para lograr tantos efectos. Todo lo permite Dios para bien. ¿Cuál es el bien que busca? Que volvamos a Él, para llenarnos de sus gracias. ¿Y cómo logramos que las almas comprendan que lo más urgente es que a través de esta mortificación que nos causa este virus, de los sufrimientos, volvamos a Dios a través de las horas de la pasión?
Por eso es tal y tanta mi complacencia cuando se ora con las horas de la pasión, que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor que contiene precio incalculable de infinito valor. Y además, cuando las cosas son hechas por puro amor, mi amor encuentra en eso su desahogo, y no es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su Creador. Le estamos dando alivio a Jesús. Estamos dejando que desahogue su amor. Y por eso estas horas de la pasión exigen de parte de nuestra muerte. Muerte. Porque exigen sacrificio, constancia. Vencer el sueño para levantarnos temprano o vencer el sueño para acostarnos un poco más tarde. O suprimir algo que estamos acostumbrados para ocupar ese tiempo en las horas de la pasión. Poner las horas de la pasión en el campo de las necesidades. Así como tú tienes que sacar tiempo para arreglar la casa y tienes que sacar tiempo para cocinar y tienes que sacar tiempo para tu trabajo, considerar la meditación de estas horas de la pasión como una necesidad a la que yo tengo que abrirle tiempo. Y así esté cansado y así tenga sueño, yo tengo que hacerlas. ¿Sí? Considerarlo así, como un deber de amor. Esta es la invitación que nos hace Jesús, por supuesto. Y que cualquier muerte que esto implique, pues es darle vida a Jesús. Hacer las horas de la pasión es darle vida a Jesús en ti, que venga a orar en ti, que venga a reparar en ti, que venga a llenar tu vida de amor y a llenar al mundo de amor. Bueno, que esta invitación a esta muerte que Jesús nos invita para que Él viva en nosotros, se convierta para nosotros en un gozo. Como decía San Pablo, para mí vivir es Cristo, morir es una ganancia. Para nosotros morir tiene que ser una ganancia. Terminemos entonces este taller, estas verdades, con ese gozo interior de sentir ese llamado amoroso de Jesús a dejar que Él viva en nosotros, a sentirnos honrados de haber sido llamados a formar parte de este reino. Y con este gozo, con esta confianza, con esta unión de nuestra voluntad a la de Jesús, haciendo nuestra su voz, su misma voluntad, sus mismas intenciones, digamos con Él al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.